buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos con la Agenda Nacional de Riesgos y seguimos hablando de los capítulos que contiene este documento confidencial realizado por el máximo órgano de inteligencia del país. Y para hablar esta noche del tema que tiene que ver con grupos armados nos acompaña Zósimo Camacho, que es coordinador de información de la revista Contralínea. Buenas noches, Zósimo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me gustaría que nos comentaras qué es lo que dice la Agenda Nacional de Riesgos con respecto a los grupos armados en México. Se han venido dando en el transcurso de los últimos 20 años, hablando específicamente del 94, el levantamiento zapatista allá en Chiapas, pero no es el único, ¿no? Está el ERPI, está el EPR. Me gustaría que nos hablaras más de qué está pasando con esto. Bueno, en efecto, la Agenda Nacional de Riesgos sigue considerando a los movimientos armados dentro de los 10 asuntos prioritarios, precisamente por su nivel, su capacidad de fuego también, su capacidad organizativa, y ha habido un reflujo. Después del levantamiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, surgió después el levantamiento del EPR, es decir, hubo un reactivamiento de grupos subversivos que nunca realmente desaparecieron. Venimos desde la década de los 60, de los 70, con células latentes que después de la represión y de la guerra sucia quedaron, podríamos decirlo entre comillas, dormidas, pero que no se fueron del todo. Es el caso del EZLN, que digamos ya surge como nueva organización en el 94, ya como EZLN, pero proviene de las Fuerzas de Liberación Nacional. Asimismo, el EPR, que hace su irrupción en el Vado de Aguas Blancas en el 96, proviene de la Unión del Pueblo y de lo que también quedó del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas. Pero bueno, ahora la Agenda Nacional de Riesgos señala que hay podemos decir que vienen hacia menos ahorita los movimientos armados. Ahorita lo que más le preocupa a la Agenda Nacional de Riesgos son los movimientos sociales, los que están en el segundo lugar, me parece, en el tercer lugar, en el tercer lugar de atención prioritaria. En contraste, los movimientos subversivos de carácter guerrillero están en el número 10, y bueno, actualmente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de acuerdo con la información que nos entregó vía Ley de Transparencia, existe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, que es el EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que es el ERPI, tenemos a Tendencia Democrática Revolucionaria, Ejército del Pueblo, que es TDR, y a un nuevo ejército guerrillero en formación, que de acuerdo con la Agenda Nacional de Riesgos tiene un nivel de radicalidad mayor, que son nuevas generaciones de combatientes y en los que también se han incorporado exintegrantes de otras formaciones guerrilleras. Esta Agenda Nacional de Riesgos hace un análisis, según documentas también tú en tu investigación, del por qué se está generando todo esto. Me gustaría que nos comentaras un poquito más a detalle de qué es lo que ve el CISEN. Bueno, en efecto, lo único que reconoce el Centro de Investigación y Seguridad Nacional como causantes de los movimientos armados es la ausencia de vías de comunicación en lugares apartados, es también la pobreza en la que viven algunas comunidades y que ellos en la Agenda Nacional de Riesgos se le llama caldo de cultivo, y también la falta de operatividad de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social para llegar a esas regiones y para entregar despensas, entregar alimentos en estas regiones pobres. Sin embargo, el asunto es más profundo. Para eso nosotros entrevistamos a algunos investigadores que tienen un trabajo importante acerca tanto de movimientos armados, propiamente dichos, como estos movimientos de autodefensas que se han generado de personas que se arman para defenderse
a veces de la delincuencia, pero que después empiezan a reivindicar pues ya posiciones políticas. El caso de la CRAC, por ejemplo, de la Policía Comunitaria Guerrerense, que bueno, si bien su principal demanda en un inicio es la seguridad, ellos logran abatir los altos índices de seguridad que existían en la región, porque no se corrompen, porque trabajan junto con las personas, y entonces se dan cuenta que pueden avanzar más allá y empiezan a generar un nuevo sistema de justicia. Ellos mismos se hacen cargo del sistema de justicia y después dicen, si nosotros hemos tenido muy buenos resultados con el abatimiento de los índices de inseguridad, con el sistema de justicia, pues vamos hacia la autonomía, claro, como pueblos indígenas, porque nosotros podemos gobernarnos y nosotros tenemos mejores resultados. Entonces se convierte ya el movimiento con reivindicación de tipo político, aunque digo, estén armados también. Pero bueno, en este sentido, ya hablando con los investigadores, ellos nos señalan que además de la pobreza, además de la ausencia de caminos, se encuentra también un despojo en ciernes o ya ejecutándose en varias comunidades, por mineras, por proyectos carreteros, por presas, y también existe un problema muy importante que es el de la corrupción. Cuando las personas saben que no tienen opción alguna para hacer valer sus derechos y que la vía electoral está cerrada en su localidad, en su municipio, en su estado o en el país, entonces empiezan a ver otro tipo de opciones precisamente para transformar la realidad, transformar la sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues están estos grupos armados. ¿Qué te parece si vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de lo que dice la Agenda Nacional de Riesgos elaborada por el CISEN y los movimientos armados? Si hablamos de que en el pasado la violencia del Estado y la cerrada de todos los cauces institucionales, legales, para obtener justicia, para obtener un cambio sustantivo de régimen, una llamada transición a la democrática que nunca ha llegado, no han sido para nada resueltos, sino que incluso se han agravado. Desde un punto de vista estrictamente lógico y teórico, hoy las causas que dieron origen a las rebeliones del pasado siguen absolutamente vigentes. Así vivimos un mundo de impunidad total prácticamente, en donde pues los delitos no se persiguen, no se obtiene justicia para ninguno de los grandes crímenes que como se vio en los años 50, 60, 70, todas esas grandes masacres que dieron origen a la rifa de Genaro, de Lucio Cabañas, que fueron famosas en Guerrero en esos años, la masacre de Acapulco, de Cotrero, la masacre de Chilpancingo, la masacre de Iguala, que obligaron a Lucio y le obligaron a Genaro a radicalizarse cada vez más. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Bueno, estamos hablando con Zósimo Camacho, coordinador de información de la revista Contralínea, y de la investigación que realizó en torno a los movimientos armados y lo que dice la Agenda Nacional de Riesgos. Zósimo, tú has dedicado parte de tu trabajo periodístico a la investigación justamente de estos movimientos armados, incluso has tenido charlas con personajes que pertenecieron a algunos de estos grupos, y me gustaría que nos comentaras qué dice la agenda en torno a los escenarios y qué es lo que ves tú como periodista, ¿no? Sí, bueno, la Agenda Nacional de Riesgos hace una evaluación por cada uno, somera, una evaluación somera por cada uno de los grupos
guerrilleros. Podríamos señalar que del EZLN dice que está en reflujo, en un periodo de discusión y que interna, que no tiene posibilidad de incidir en los procesos electorales, pero le reconoce que es una organización con más de 50,000 bases de apoyo y que se encuentra en una gran parte del territorio chiapaneco y que cuenta con simpatizantes prácticamente en toda la República y a nivel mundial también. Ya lo que nosotros hemos podido observar es de que el EZLN, en efecto, después de la Revolución Mexicana, podríamos hablar que es la fuerza guerrillera más importante en número desde entonces. Si es que los propios organismos de seguridad nacional les reconocen que son 50,000, pues en realidad estamos pensando que las cifras que darían los propios zapatistas rebasan por mucho ese número. Como quiera, 50,000 es un número respetable. Habría que ver qué movimiento, incluso de la revolución, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, alcanzó tal número de integrantes. Entonces estamos hablando de un movimiento muy importante que, en efecto, cesó el fuego y todo su trabajo ha sido político y ha buscado por la vía pacífica lograr la transformación de las comunidades indígenas primero y también del país. El escenario, me imagino que va a cambiar. Ya cambió, porque la Agenda Nacional de Riesgo señala que el EZLN no tiene ningún tipo de trabajo que vaya a involucrar a la cuestión electoral, pero bueno, se hizo esta Agenda Nacional de Riesgo, se hizo antes de esta determinación del EZLN y del Congreso Nacional Indígena para presentar una candidata y un consejo indígena de gobierno en las próximas elecciones. Quiere decir que el EZLN se va a mover, y para aquellos que decían que el EZLN está aislado y que está acabado, pues creo que se van a llevar una sorpresa, porque en las primeras reuniones que ha tenido el EZLN, incluso en la Ciudad de México, para echar a andar esta consulta y esta campaña, ha tenido una respuesta muy interesante, muy importante, y veremos de nueva cuenta al zapatismo en las 32 entidades de la República. Habría que tomar en cuenta que también este movimiento, mientras tuvo ese momento político y de mayor auge, atrajo la mirada de muchos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y que es un movimiento que ha tomado una fuerza que no habría que dejar de lado, ¿no? En estos momentos que está en un movimiento pacífico, pero que también ha llegado a lo político y que sigue trabajando en estas comunidades, ¿no? Claro, en efecto, la apuesta del EZLN es pacífica, totalmente. Después de que irrumpieron con sangre y fuego en el 94, toda la apuesta del EZLN ha sido por el diálogo, sin renunciar a sus demandas. Entonces, el EZLN ahora se enfrasca, digamos, en un nuevo proyecto, pues con el fin de lograr cambios por la vía pacífica. Entonces, es en lo que está el EZLN, y creo que es el escenario que ha cambiado y que tendrá que replantearse en la propia Agenda Nacional de Riesgos. Con respecto de las otras organizaciones guerrilleras, la Agenda Nacional de Riesgos señala que el EPR conserva su capacidad de fuego, que y sin embargo no ha tenido ningún tipo de acción en los últimos años que no sea a través precisamente de los comunicados. Tenemos que recordar que la última vez que accionaron militarmente fue a consecuencia de la desaparición de 2 de sus integrantes, los cuales hasta la fecha, y debiera ser motivo de vergüenza del Estado mexicano, no han aparecido. Todo el mundo sabe que fue el Estado el que se los llevó, y son 2 luchadores sociales, si se quiere 2 guerrilleros, y si se quiere que tendrían que haber respondido por delitos cometidos ante la justicia, pero de manera abierta, no haberlos desaparecido, y hasta la fecha sus familiares y sus compañeros no saben en dónde se encuentran. Estamos hablando de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de quien Gabriel Alberto Cruz Sánchez se considera que es uno de los líderes, digamos, del Comité Central del Ejército Popular Revolucionario.
Pero bueno, en este caso el EPR reconoce el documento de la Agenda Nacional de Riesgos que conserva su capacidad de fuego. Y como decíamos, el EPR, en realidad, dicho por ellos mismos en las entrevistas que también hemos tenido con el EPR, son la unión del pueblo. Es el mismo grupo que inició en 1965. Ellos se asumen como los decanos del movimiento armado en México. Es el mismo grupo que después se convirtió en el PROCUP, que después se unió a una célula del Partido de los Pobres y que después irrumpió en el 96 ya como EPR. Eso también hay que decirlo, es una fuerza guerrillera que ha sufrido varios desprendimientos. El EPR no lo acepta, en entrevistas también con Contralínea ellos han señalado que ha sido podemos decir que una suerte de depuración natural, ¿no?, del EPR. Lo cierto es de que ha tenido varios desprendimientos a raíz del 97, 98, y que no ha vuelto a tener el mismo número de militantes, de simpatizantes, desde entonces. Una muestra es el ERPI, ¿no? Es esta derivación que hay del EPR. Claro, nos da pie para hablar precisamente de las otras dos formaciones que el propio CISEN en su Agenda Nacional de Riesgos reconoce, que está el ERPI, precisamente el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Nosotros también hemos tenido entrevistas con el propio ERPI y con exintegrantes del ERPI, en el caso de quien fuera el comandante Antonio, fundador, digamos, de esta, primero como integrante del PDLP, luego del PROCUP-PDLP, después, digamos, del EPR, en especial la sección de Guerrero, y el desprendimiento de todo el grupo de Guerrero del EPR. En ese momento, cuando se desprende el ERPI, se desprende la facción, digamos, de Guerrero, se constituye como ERPI. Ellos eran la mayor parte de los combatientes del EPR, por eso es que en esa época, digamos, el ERPI se convirtió en número en la segunda fuerza guerrillera en el país, después del ZLN. De acuerdo con la Agenda Nacional de Riesgos, el ERPI se encuentra actualmente en una fase de desprendimientos. A su vez está, dice la Agenda Nacional de Riesgos, pulverizando, porque algunos de sus cuadros han sido cooptados por la delincuencia organizada en algunas zonas de Guerrero, y de acuerdo con la Agenda Nacional de Riesgos, según la Agenda Nacional de Riesgos, el ERPI está viviendo actualmente una decadencia. Hay que tomar en cuenta que esto que nos menciona Zósimo, estos movimientos armados, se han dado justamente en dos de los estados más pobres del país y donde también vemos Guerrero, por ejemplo, la violencia ha sido tema de todos los días, ¿no? ¿Y qué más puedes comentarnos, Zósimo, al respecto? Bueno, la Agenda Nacional de Riesgos, ya en específico, ahorita hablando sobre el ERPI, señala que algunos grupos del ERPI han sido cooptados por ellos. También es necesario señalar que el ERPI mantuvo disputas muy importantes con el narcotráfico. Nosotros tuvimos entrevistas, por ejemplo, en el, ¿qué será?, 2003, 2004, 2006, 2007, con integrantes de este grupo guerrillero, y incluso nos señalaban que ellos constantemente se enfrentaban con el grupo del Cártel del Pacífico, porque nosotros fuimos a la zona de la Tierra Caliente, de la Costa Grande y de la Sierra, donde es un corredor de trasiego de drogas, y que constantemente, pues también es parte de los lugares por los que caminaba esta columna guerrillera. Entonces, en Guerrero se ocurrieron, en efecto, como hay pobreza, pero también hay una violencia directa muy importante, porque existen grupos paramilitares, guardias blancas, existen, por supuesto, los movimientos guerrilleros, existe también el ejército y existe el narcotráfico. Existen incluso también los traficantes de maderas preciosas. Entonces, ha sido un cóctel de mucha violencia. En ese momento yo, cuando visité algunas comunidades,
en los únicos en los que tenían confianza las personas de ahí eran en los guerrilleros, sin que las personas pertenecieran realmente a la guerrilla. Pero ellos sentían cuando llegaban hombres armados, sentían alivio al ver que fueran guerrilleros y que no fueran narcotraficantes, traficantes de madera o el propio ejército. Vamos a ver uno de los testimonios, o a escuchar uno de los testimonios que llevaste a cabo tú con los investigadores, y a un corte para continuar hablando de este tema. Otra de las causas, y que esa es en la que más se enfoca mi investigación, es en las formas en las que la sociedad ha substituido realmente una ausencia de Estado, ¿no? En muchos lugares, o un deterioro de los ciudadanos en la confianza del Estado, ¿sí? Sin duda, desde siempre en México ha habido un deterioro de la confianza de los ciudadanos en el Estado, pero más recientemente, digamos, al paralelo con todo esto que ha sucedido del aumento de la violencia relacionada con los carteles de la droga, también ha habido una severa crisis política en México, ¿no? Que ha llevado a fraccionalización de partidos políticos, a un sentimiento de falta de representación, a un distanciamiento entre los ciudadanos y las autoridades de procuración de justicia, a una percepción de corrupción y de, ¿cómo decirlo?, de ineficacia, ¿no? Y de impunidad en el país. Entonces eso también ha llevado a comunidades que en otros momentos, o a comunidades que en otros momentos eran fuertes, o que fueron fuertes, o que siguen siendo fuertes, ¿no? Latentemente, que pueden organizarse, ya sea en colonias o en pueblos del oeste de México, a movilizar su capital social para intentar sustituir al Estado, ¿no? Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Y bueno, estamos hablando de los movimientos armados que la Agenda Nacional de Riesgos está focalizando y está advirtiendo sobre la conformación de un nuevo grupo. Sósimo, me gustaría que continuaras con esta charla que nos dice qué es lo que está pasando con los movimientos armados. Bueno, el otro grupo que ellos también reconocen, que es TDR, Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo, este grupo también es un desprendimiento a su vez del EPR. En términos distintos a los del ERPI, podremos decir que incluso ideológicamente TDR no tiene un rompimiento tan fuerte con el EPR como sí lo tuvo el ERPI. El rompimiento con el EPR es de tipo, le dicen ellos, de estrategia y también de praxis, pues. Entonces, sin embargo, TDR no tiene un rompimiento ideológico tan profundo, y también en el documento de la Agenda Nacional de Riesgos a TDR se le reconoce una alta capacidad de fuego. De TDR últimamente no hemos tenido prácticamente noticias, tampoco comunicados, pero en la Agenda Nacional de Riesgos tienen claro que es un grupo latente, que está activo y que tiene capacidad. El que nos faltaría es el nuevo grupo, del cual no dicen el nombre. ¿Cuál es el nombre, pues, de este nuevo grupo guerrillero? Pero que señalan que son nuevas generaciones de combatientes y que tienen mayor nivel de radicalidad en su lucha, de manera textual, así lo dicen, y que también en él participan algunos ex integrantes de estos otros movimientos armados de los que hemos hablado. ¿Focaliza el lugar de donde se está conformando? No lo focaliza. Sin embargo, en el mapa general de la Agenda Nacional de Riesgos, bueno, pues señala, por supuesto, Guerrero, señala Oaxaca, señala Hidalgo, Veracruz, Chiapas, incluso Baja California. Justo estos estados donde hemos visto acrecentada la violencia
a todo lo que da, donde se han dado casos de corrupción, como en el caso de Veracruz, terribles, ¿no? Y donde vemos una inconformidad cotidiana que está, pues, supongo, llevando a todo esto, ¿no? Es lo que también dice la agenda, lo que reconoce la agenda, que la gente ya no puede. Claro, y también ¿no? y lo que nos dicen también los investigadores, en realidad la vía armada sigue siendo vista por amplios grupos de mexicanos como no como una opción, sino como la única opción. Muchas veces de manera digamos que ligera se dice que bueno, pues que ¿por qué no entran a las elecciones? ¿Por qué no entran a los partidos políticos y proponen desde ahí los cambios que pudieran ocurrir? Realmente estamos hablando de personas que tienen situación bastante difícil y que no ven en los partidos existentes ni en el sistema electoral existente oportunidad alguna para realmente desde ahí generar los cambios de nivel político, a nivel económico, a nivel social que están demandando y que requieren. No, cuando alguien, me imagino, toma la decisión de irse a la lucha armada, pues está empeñando muchas cosas, su futuro, su propia vida. No es una decisión que pueda tomarse a la ligera. De hecho, es lo que nos han dicho los guerrilleros a los que hemos entrevistado. Nosotros en Contralínea hemos entrevistado prácticamente, bueno, casi a todos hemos entrevistado, me refiero de estos que reconoce el CISEN, y de incluso algunos otros que el CISEN no reconoce y que nosotros también hemos entrevistado y que se han podido leer a partir de las páginas de Contralínea. Hemos entrevistado, por supuesto, a dirigencias tanto del EZLN como del EPR, del ERPI, y bueno, lo que nos han dicho es que tomar la decisión de pasar a la clandestinidad, declararle la guerra al Estado mexicano y luchar con las armas por cambios profundos, pues implica también saber que van a abandonar muchísimas cosas, que van a abandonar familia, que van a abandonar una vida cómoda, y que no obstante ellos dicen que también su vida está llena de alegrías, bueno, pues también me imagino que de mucha zozobra. Entonces, cuando alguien toma una decisión de entrar a un grupo armado de este tipo, con reivindicaciones políticas, de transformación social, de transformación política, pues es una decisión que no puede tomarse a la ligera. Y bueno, ya hemos visto cómo justamente todos estos proyectos de infraestructura, de extractivismo, en fin, han llevado a muchas personas al desplazamiento, se han visto perjudicados por el despojo que estos atraen, y supongo que todo esto también lleva a formar parte o a por lo menos tener la curiosidad de tratar de entrar a estos grupos que se están conformando y que ahora el CISEN nuevamente vuelve a hablar de ellos, ¿no? Creo que precisamente también esta es parte de lo que tenemos que resaltar, que el propio CISEN señala al colocarlos dentro de las preocupaciones de la Agenda Nacional de Riesgo como vigentes. Es decir, la vía armada en México sigue siendo una vía. Las armas siguen siendo por la cerrazón, por la corrupción, por la pobreza, ¿no? Por el abuso, por la impunidad, siguen siendo una vía de transformación social. Y ahí están los grupos armados que de manera muy difícil podrían subsistir si no tuvieran a algún nivel un tipo de respaldo popular. Sosimo, te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros en Contralínea TV, hablando de estos temas, de tus investigaciones. No sé si gustas agregar algún punto que consideres que es importante resaltar. No, nada más precisamente señalar que la corrupción sigue siendo, dentro de la propia Agenda Nacional de Riesgos, uno de los, junto con la pobreza, uno de los motivos por lo que la gente se organiza, y muchas veces esa organización trasciende a demandas políticas que además pueden reivindicar la vía de las armas como mecanismos legítimos de transformación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y muchas gracias a usted que se haya puesto en línea nuevamente con nosotros. Lo invitamos a ver las investigaciones que tienen que ver con la Agenda Nacional de Riesgos, pero también las muchas otras que hacemos pensando en que el periodismo es un compromiso social, y se lo ofrecemos a usted a través de nuestras páginas en www.contralinea.com.mx. Nos estamos viendo el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego. Gracias.
Gracias.